Su jefe iba a pasar su cumpleaños completamente solo, sin amigos, sin familia, nadie que le dijera feliz cumpleaños. Pero ella, la empleada de la casa, vio su soledad y decidió actuar. Nadie esperaba lo que haría, un gesto simple, pero tan poderoso, que cambiaría su vida para siempre. Esta noche no fue un cumpleaños cualquiera, fue el inicio de algo que él jamás olvidará. ¿Quieres descubrir qué hizo y cómo cambió todo? La mansión estaba sumida en un silencio que dolía. Ese tipo de silencio que se siente pesado, que se adhiere a la piel como niebla fría. Rodrigo Santamaría observaba por la ventana de su estudio, con una copa de whisky en la mano que apenas había probado. Afuera, la ciudad brillaba con miles de luces. Adentro, todo era oscuridad. 42 años. Hoy cumplía 42 años. Su teléfono descansaba sobre el escritorio de caoba, la pantalla negra, muda. Ninguna llamada, ningún mensaje, ni siquiera de su hermano, quien hacía 3 años había dejado de hablarle por una disputa de negocios que Rodrigo ya ni recordaba bien. Su madre había muerto cuando él tenía 25. Su padre, 2 años después. No tenía hijos. No tenía pareja desde hacía tanto tiempo que ya había olvidado cómo se sentía despertar junto a alguien. Tenía dinero, tenía poder, tenía una empresa que facturaba millones, pero no tenía a nadie. Se llevó la copa a los labios y el líquido amargo le quemó la garganta. Cerró los ojos. En algún momento de su vida, había creído que el éxito traería felicidad, que trabajar 16 horas diarias construiría algo más que cifras en cuentas bancarias. Pero ahora, parado frente a esa ventana, se daba cuenta de que había construido una prisión dorada. Una prisión donde era el único prisionero. Escuchó pasos suaves en el corredor. Conocía esos pasos. Eran ligeros, casi silenciosos, como si la persona que caminaba no quisiera molestar al mundo con su existencia. «Señor Santamaría». La voz era tímida, con ese acento que delataba raíces humildes, años de trabajo duro. «¿Necesita algo para la cena?» Rodrigo no se volteó. No quería que ella viera sus ojos. No quería que nadie viera lo vacío que se sentía esta noche. «No tengo hambre, Camila. Puedes retirarte». Hubo un silencio diferente al de la mansión. Este silencio estaba lleno de palabras no dichas, de preguntas que flotaban en el aire como polvo en un rayo de luz. «Como guste, señor». Los pasos se alejaron, pero algo en ellos sonaba diferente, más lentos, más pesados, como si cargaran un peso invisible. Rodrigo se volteó justo a tiempo para ver la figura menuda de Camila desaparecer por la esquina del pasillo. 36 años, madre soltera de 2 niños que vivían en su pueblo natal a cientos de kilómetros de distancia. Llevaba 4 años trabajando en su casa, 4 años limpiando, cocinando, manteniendo en orden esa mansión que él apenas habitaba. 4 años y él apenas la había mirado. No sabía nada de ella en realidad, solo lo básico, que era responsable, silenciosa, eficiente, que nunca pedía aumentos ni días libres extra, que cada noche, antes de irse a su pequeña habitación en la parte trasera de la casa, dejaba todo impecable, como si quisiera borrar cualquier evidencia de que alguien vivía allí. Rodrigo volvió a mirar por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban. En algún lugar ahí afuera, la gente celebraba, reía, amaba, vivía. Él solo existía. Camila cerró la puerta de su habitación y se dejó caer sobre la estrecha cama. Sus manos temblaban ligeramente. Había visto algo en los ojos del señor Santamaría esta noche, algo que nunca había visto antes. Dolor, no el dolor físico, no, era algo mucho más profundo. Era el dolor de alguien que tiene todo y nada al mismo tiempo. Lo había reconocido porque ella conocía ese dolor íntimamente. Se levantó y caminó hacia el pequeño tocador donde guardaba sus pocas pertenencias. De un cajón sacó una fotografía arrugada. Sus 2 hijos, Mateo y Sofía, sonriendo frente a una casa humilde de paredes de adobe. Tenían 6 y 8 años en esa foto. Ahora tenían 10 y 12. Hacía 6 meses que no los veía. 6 meses mandando cada centavo que podía ahorrar para que su madre los cuidara, para que tuvieran comida, educación, un techo.
6 meses hablando con ellos por teléfono cada domingo, escuchando sus voces que sonaban cada vez más distantes, más ajenas. Mateo ya ni la llamaba mami, le decía Camila, como si fuera una extraña que llamaba cada semana. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuvo. Ya había llorado suficiente. Había llorado cada noche durante el primer año. Luego, las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una resignación dura, fría. Esto era su vida, sacrificio, distancia, soledad envuelta en necesidad. Pero esta noche, viendo al señor Santamaría parado frente a esa ventana, había sentido algo diferente, una conexión extraña, porque a pesar de vivir en mundos completamente opuestos, compartían lo mismo, estaban solos, él por elección, construyendo muros de éxito y frialdad, ella por obligación, separada de todo lo que amaba por la cruel necesidad de sobrevivir. Miró el reloj, las 11 de la noche. En 1 hora sería el día siguiente y el cumpleaños del señor Santamaría habría pasado sin ninguna celebración. Una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea loca, inapropiada quizás, pero algo dentro de ella, algo que había permanecido dormido durante años, despertó. Nadie debería pasar su cumpleaños completamente solo. Nadie. Se puso de pie, con determinación en cada movimiento. Abrió la pequeña alacena donde guardaba sus provisiones personales. Había ingredientes básicos: harina, huevos, azúcar que había comprado con su propio dinero para hacer pan dulce los domingos. Podría hacer algo simple, un pastel pequeño, pero no era el pastel lo que importaba, era el gesto, era decirle a otro ser humano: yo te veo, yo reconozco tu existencia, no estás tan solo como crees. Comenzó a trabajar en silencio, mezclando ingredientes con manos expertas. Mientras batía la masa, su mente viajó atrás en el tiempo. Recordó su propio cumpleaños número 36, hace apenas 2 meses. Lo había pasado sola en esta misma habitación, llorando en silencio mientras sus hijos celebraban sin ella, a kilómetros de distancia. Su madre le había mandado una foto. Mateo y Sofía soplando velas de un pastel que Camila no había podido compartir. Esa noche había querido morirse. No literalmente, pero casi. Había querido desaparecer del dolor de ser una madre ausente. Una madre que amaba a sus hijos pero no podía estar con ellos. Pero había sobrevivido. Porque eso era lo que ella hacía, sobrevivir. Metió el pastel al pequeño horno de su habitación. No era perfecto. No tendría la elegancia de los postres que preparaba el chef privado cuando el señor Santamaría tenía invitados, pero era real. Era hecho con intención, con humanidad, con amor. Mientras el pastel se cocinaba, Camila se sentó y esperó. El reloj marcaba las 11:40. Tenía 20 minutos antes de la medianoche. 20 minutos para decidir si tenía el coraje de hacer lo que estaba pensando. Rodrigo había perdido la cuenta de cuántas copas llevaba. 3, quizás 4. No era suficiente para emborracharse, pero sí para sentir esa tibieza que embotaba los sentidos y hacía que el dolor fuera un poco más soportable. Había apagado las luces del estudio. La oscuridad era su única compañía, junto con el tic-tac del reloj antiguo que había pertenecido a su padre. Ese mismo reloj que había marcado los minutos de su infancia, de su juventud, de toda su vida. Tic-tac, tic-tac. El sonido del tiempo que pasaba, del tiempo que se escapaba sin dejar nada significativo atrás. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. ¿Sí? Su voz sonó ronca, cansada. La puerta se abrió apenas unos centímetros. La luz del pasillo dibujó una línea dorada en el piso oscuro, y entonces vio la silueta de Camila, pequeña, dubitativa. Señor Santamaría, su voz era apenas un susurro. Perdone que lo moleste a esta hora. Rodrigo frunció el ceño. En 4 años, Camila nunca lo había interrumpido en su estudio. Nunca. ¿Qué ocurre? ¿Alguna emergencia? No, señor. Es solo que hubo una pausa, como si ella estuviera reuniendo coraje. Me preguntaba si podría acompañarme un momento. A la cocina. La sorpresa lo dejó sin palabras. ¿La cocina? ¿A esta hora? Camila, no entiendo. Por favor, señor. Solo unos minutos. Es importante.
Había algo en su voz, algo que no era súplica, sino una especie de firmeza gentil, una determinación que no admitía rechazo. Rodrigo se puso de pie, más por curiosidad que por otra cosa. El alcohol le había dado esa desinhibición suficiente para no cuestionar lo extraño de la situación. Siguió a Camila por el pasillo. Sus pasos eran seguros ahora, como si hubiera tomado una decisión de la que no se arrepentiría. Llegaron a la cocina, ese espacio enorme de acero inoxidable y mármol que Rodrigo apenas visitaba, y entonces lo vio. Sobre la mesa de la isla central había un pastel pequeño. No era perfecto. La cobertura de chocolate estaba un poco desigual, pero en el centro brillaba una sola vela. Rodrigo se quedó paralizado. «Feliz cumpleaños, señor Santamaría», dijo Camila, con una sonrisa tímida pero genuina. El mundo se detuvo. El tiempo se detuvo. Todo lo que había sido su vida hasta ese momento se detuvo. Nadie le había hecho un pastel de cumpleaños desde que su madre murió. 17 años atrás. «Camila, yo...» Las palabras se atoraron en su garganta. «Sé que no es mucho», continuó ella, con las manos entrelazadas frente a su delantal. «Y sé que tal vez no debí meterme, pero vi que estaba solo esta noche, y pensé que nadie merece pasar su cumpleaños sin al menos una vela que soplar, sin al menos un deseo que pedir». Los ojos de Rodrigo comenzaron a arder. Una emoción que había mantenido enterrada durante años comenzó a abrirse paso a través de todas las capas de frialdad que había construido. «No tenías que hacer esto», logró decir finalmente, su voz quebrándose ligeramente. «Lo sé, señor, pero quise hacerlo». Camila sacó un encendedor y prendió la vela. La pequeña llama danzó en la penumbra de la cocina, proyectando sombras suaves en las paredes. «Pida un deseo», susurró ella. Rodrigo miró la vela. Miró el pastel hecho con manos humildes pero corazón grande. Miró a Camila, esa mujer a quien había ignorado durante 4 años, quien había visto su soledad cuando nadie más siquiera lo intentaba. Y por primera vez en 17 años, Rodrigo Santamaría cerró los ojos, pidió un deseo y sopló una vela de cumpleaños. La llama se apagó, y algo dentro de él, algo que había estado muerto durante tanto tiempo, comenzó a despertar. Si crees que esta historia terminó aquí, quédate, porque lo que ocurrió después fue aún más perturbador. Un gesto simple había abierto una puerta que ambos creían cerrada para siempre, pero el precio de cruzar esa puerta sería más alto de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Rodrigo cortó el pastel con manos que temblaban imperceptiblemente. Camila sacó 2 platos de la alacena y los colocó sobre la mesa. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era expectante, como si ambos supieran que algo fundamental había cambiado, pero ninguno se atreviera a nombrarlo. «Siéntate», dijo Rodrigo señalando una silla. «Por favor». Camila dudó. En 4 años nunca se había sentado en la misma mesa que su empleador. Era una línea invisible pero real, una frontera entre mundos que no se cruzaba. «Señor, no creo que...» «Por favor», repitió él, y esta vez había algo más en su voz, una súplica disfrazada de petición. «Es mi cumpleaños. Concédeme esto». Ella se sentó lentamente, con la espalda recta, las manos sobre el regazo. Rodrigo le sirvió un pedazo de pastel y luego se sirvió a sí mismo. Probó el primer bocado y cerró los ojos. No era el mejor pastel que había comido. Había cenado en restaurantes de 5 estrellas. Había probado postres elaborados por chefs reconocidos mundialmente. Pero este pastel, simple y hecho con ingredientes básicos, sabía a algo que había olvidado. Sabía a hogar. «Está delicioso», dijo, y lo decía con absoluta sinceridad. Camila sonrió, y Rodrigo notó por primera vez que era una sonrisa hermosa. No perfecta, pero genuina. El tipo de sonrisa que llega a los ojos y los hace brillar. «Me alegra que le guste, señor». «Rodrigo», dijo él de repente. «Llámame Rodrigo, al menos esta noche. Es mi cumpleaños, y no quiero ser el señor Santamaría durante unas horas». Camila parpadeó, sorprendida. «No sería apropiado...» «Nada de esta noche es apropiado», interrumpió él con una media sonrisa. «Y sin embargo, es la mejor noche que he tenido en años. Así que, por favor, Rodrigo, Rodrigo».
repitió ella, probando el nombre en su lengua como si fuera una palabra en idioma extranjero. Comieron en silencio durante unos minutos. Luego, casi sin darse cuenta, comenzaron a hablar. Pequeñas cosas al principio. El clima, la ciudad, trivialidades que rompían el hielo. Pero entonces Rodrigo preguntó, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste esto por mí? Camila bajó la mirada a su plato. Sus dedos juguetearon con el tenedor. Porque conozco la soledad, dijo finalmente, su voz apenas audible. La conozco muy bien, y reconocí en sus ojos esta noche lo mismo que veo en el espejo cada mañana. La honestidad brutal de sus palabras golpeó a Rodrigo como un puñetazo al estómago. No sabía qué... Comenzó, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Que no sabía que ella sufría? ¿Que nunca se había molestado en preguntar? No tiene por qué saber, continuó Camila, alzando la vista. Yo solo soy la empleada. Mi vida no es asunto suyo, pero debería serlo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Has vivido bajo mi techo durante 4 años y no sé nada de ti. Ni siquiera sabía que tenías hijos. Los ojos de Camila se abrieron con sorpresa. ¿Cómo supo? Una vez te vi hablando por teléfono, admitió Rodrigo. Escuché que decías mi amor y mami te extraña. No quise entrometerme, así que nunca pregunté. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Camila. Ella las limpió rápidamente con el dorso de la mano. Tengo 2 hijos, Mateo y Sofía. Viven con mi madre en mi pueblo. ¿Por qué no están contigo? Porque este trabajo es lo único que me permite mantenerlos. Su voz se quebró ligeramente. Allá no hay oportunidades. Aquí gano en un mes lo que tardaría un año en ganar allá. Pero el costo es no verlos crecer. Rodrigo sintió cómo algo se retorcía dentro de su pecho. Había pasado años construyendo su imperio, convencido de que el sacrificio era necesario para el éxito. Pero el sacrificio de Camila era de una naturaleza completamente diferente. Ella no sacrificaba tiempo ni comodidad, sacrificaba amor, sacrificaba la infancia de sus hijos, sacrificaba pedazos de su alma cada día que pasaba lejos de ellos. Lo siento, dijo, y por primera vez en años, Rodrigo Santamaría dijo esas palabras y las sintió realmente. Siento que tengas que vivir así. Camila alzó la mirada, sorprendida por la emoción genuina en su voz. Es la vida, señor. Rodrigo, todos tenemos nuestras cargas, pero algunas cargas son más pesadas que otras. Se miraron por un momento, que pareció extenderse más allá del tiempo. En ese instante, las barreras de clase, de posición, de roles predefinidos, se disolvieron. Eran solo 2 personas solas, compartiendo un pedazo de pastel en una cocina demasiado grande. Cuéntame de ellos, pidió Rodrigo, inclinándose ligeramente hacia adelante. De Mateo y Sofía. Y Camila habló. Habló de cómo Mateo amaba a los dinosaurios y podía nombrar cada especie, de cómo Sofía cantaba todo el tiempo con una voz angelical que hacía llorar de alegría, de cómo el padre los había abandonado cuando Sofía tenía solo 2 años, dejándola sola con 2 bocas que alimentar y un corazón roto que nunca terminó de sanar. Rodrigo escuchó, realmente escuchó, no con la distracción de alguien que solo espera su turno para hablar, sino con la atención completa de quien encuentra en las palabras de otro un espejo de su propia humanidad. Las horas pasaron sin que ninguno se diera cuenta. Hablaron de sueños abandonados, de miedos nocturnos, de pequeñas alegrías que hacían soportable lo insoportable. Rodrigo le contó sobre su madre, sobre cómo ella solía hacerle pasteles de chocolate exactamente como el que ahora compartían, sobre cómo el día que ella murió, algo en él también había muerto. Dejé de celebrar cumpleaños ese día, confesó, mirando los restos de pastel en su plato. Me pareció una traición festejar cuando ella ya no estaba. Pero ella querría que fueras feliz, dijo Camila suavemente. Las madres siempre quieren eso para sus hijos, aunque ya no estén. ¿Y tú? Preguntó Rodrigo. ¿Qué quieres para tus hijos? La pregunta la tomó desprevenida. Se quedó en silencio por un momento, pensando. Quiero que sean felices, dijo finalmente. Que tengan oportunidades que yo nunca tuve. Que no tengan que elegir entre el amor y la supervivencia. Quiero... Su voz se quebró. Quiero que no me olviden. Las lágrimas corrieron libremente ahora,
Ya no las limpiaba. Rodrigo, sin pensarlo, extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella. El gesto era simple, pero el significado era profundo. No te olvidarán, dijo con firmeza, porque el amor que les das, incluso desde la distancia, es real. Y el amor real deja marcas que el tiempo no puede borrar. Camila apretó su mano, aferrándose a esas palabras como si fueran un salvavidas en medio de un océano tormentoso. Y en ese momento, algo comenzó a crecer entre ellos. Algo peligroso, algo prohibido, algo inevitable. Los días que siguieron fueron diferentes, sutilmente diferentes, pero innegablemente transformados. Rodrigo comenzó a llegar más temprano a casa. Encontraba excusas para pasar por la cocina cuando sabía que Camila estaría allí. Conversaciones cortas al principio. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Hablaste con tus hijos? ¿Necesitas algo? Preguntas simples que escondían una necesidad más profunda, la necesidad de conexión. Camila respondía con cautela al principio, manteniendo la distancia apropiada, recordándose a sí misma su lugar en esa casa. Pero poco a poco, las conversaciones se volvían más largas, las sonrisas más frecuentes, las miradas más prolongadas. Un viernes por la noche, Rodrigo llegó a casa más tarde de lo habitual. Había tenido una junta difícil, había perdido un contrato importante. Entró a la casa con el peso del fracaso sobre los hombros. Camila estaba en la sala, doblando ropa limpia. Lo miró y supo inmediatamente que algo andaba mal. «¿Señor Santamaría?» Él se dejó caer en el sofá, aflojándose la corbata. «Mal día», murmuró. Camila dejó la ropa y, después de dudar un momento, se sentó en el sillón frente a él. «¿Quiere hablar de ello?» Y Rodrigo habló. Le contó sobre el contrato perdido, sobre cómo se sentía como si estuviera perdiendo el control de todo lo que había construido, sobre el miedo que nunca admitía sentir, el miedo a que todo por lo que había sacrificado no significara nada al final. Camila escuchó como solo alguien que ha conocido el fracaso íntimo puede escuchar, sin juzgar, sin ofrecer soluciones fáciles, solo presente. «A veces perdemos cosas para hacer espacio para algo mejor», dijo finalmente. «Al menos, eso es lo que me digo cuando todo se siente demasiado pesado». Rodrigo la miró, realmente la miró, y vio no solo a la empleada, sino a la mujer, una mujer fuerte, resiliente, hermosa en su humanidad imperfecta. «Gracias», dijo, «por escuchar». «Siempre, señor Santamaría». «Rodrigo», corrigió él con una media sonrisa. «Pensé que habíamos acordado eso». Camila sonrió también, pero había algo diferente en esa sonrisa, algo que hacía que el corazón de Rodrigo latiera un poco más rápido. Peligro. Su mente le gritaba advertencias. Esto era peligroso. Ella trabajaba para él. La diferencia de poder, de clase, de circunstancias. Todo estaba mal, pero cuando la miraba, nada se sentía mal. Se sentía como lo único correcto en su vida. La tensión creció como una planta trepadora, lenta pero inexorable. Cada interacción cargaba electricidad. Cada mirada duraba un segundo más de lo apropiado. Cada conversación terminaba con un silencio lleno de palabras no dichas. Camila sentía el cambio y la aterraba. Por las noches, sola en su habitación, se recriminaba. «Eres una tonta. Él es tu empleador. Esto solo puede terminar mal». Pero durante el día, cuando Rodrigo le sonreía o le preguntaba sobre sus hijos con genuino interés, todas las advertencias se desvanecían. Se sentía vista, valorada, importante, y hacía tanto tiempo que no se sentía así. Una tarde lluviosa, mientras Camila limpiaba la biblioteca, Rodrigo entró con 2 tazas de café. «Pensé que te vendría bien un descanso», dijo, ofreciéndole una taza. Camila la aceptó, sorprendida. En 4 años, nunca había compartido café con él. Se sentaron en los sillones de la biblioteca, escuchando el tamborileo de la lluvia contra las ventanas. «Camila», comenzó Rodrigo, y había una seriedad en su voz que la puso alerta. «Sé que esto va a sonar inapropiado, pero necesito preguntarte algo». Ella asintió, con el corazón acelerado. «¿Qué pasaría si las cosas fueran diferentes? Si yo no fuera tu empleador, si tú no trabajaras para mí». ¿Crees que...? Se detuvo buscando las palabras correctas.
¿Crees que podríamos ser amigos? Amigos. La palabra flotó entre ellos, cargada de significados ocultos. No lo sé, señor Santamaría, respondió Camila honestamente. Nuestras vidas son tan diferentes. Usted vive en un mundo que yo apenas puedo imaginar, pero esa noche, la noche de mi cumpleaños, no éramos de mundos diferentes, insistió él. Éramos solo dos personas solas, compartiendo un momento real, sin máscaras, sin roles. Esa noche fue especial, admitió Camila, pero el sol salió al día siguiente y todo volvió a ser como era. ¿Y si no tiene que ser así? La pregunta quedó suspendida en el aire como la lluvia afuera, constante, insistente. Señor Santamaría, Rodrigo, se corrigió. Tengo que ser honesta. Desde esa noche he sentido cosas que no debería sentir, pero soy realista. Soy una empleada doméstica sin educación formal, madre soltera, con 2 hijos que dependen de cada peso que gano aquí. Usted es Rodrigo Santamaría, empresario exitoso, podría tener a cualquier mujer. No quiero a cualquier mujer. Las palabras salieron firmes, decididas. Se detuvo, porque decir las palabras en voz alta las haría reales. Y una vez que fueran reales, no habría vuelta atrás. Camila lo miró con ojos que brillaban con lágrimas contenidas. No lo diga, susurró. Por favor, no lo diga, porque si lo dice, todo cambiará, y tengo miedo de lo que ese cambio significaría. Rodrigo se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, mirándola intensamente. Yo también tengo miedo, Camila. Llevo años sin sentir nada real, y ahora que lo siento, me aterra perderlo. Ella cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Esto está mal, dijo, su voz quebrándose. En todos los sentidos está mal. Entonces dime que pare. Rodrigo se puso de pie, caminando hacia ella. Dime que me aleje y lo haré, pero si hay aunque sea una pequeña parte de ti que siente lo mismo que yo. Camila abrió los ojos. Rodrigo estaba frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Su mano se extendió lentamente, rozando su mejilla, limpiando una lágrima. El mundo se detuvo. Y entonces, Camila hizo algo que la aterrorizó y la liberó al mismo tiempo. Se puso de pie y lo besó. Fue un beso desesperado, lleno de todo lo que habían estado reprimiendo. Un beso que sabía a lágrimas y café, a deseo y miedo, a esperanza y condena. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «Dios mío», murmuró Camila, llevándose las manos a la boca. «¿Qué hice? ¿Qué acabamos de hacer?» Rodrigo la tomó de las manos. «Algo que debió pasar hace tiempo», dijo. «O algo que nunca debió pasar. No lo sé, pero no me arrepiento. Yo tengo que irme». Camila se soltó retrocediendo. «Necesito pensar». Salió corriendo de la biblioteca, dejando a Rodrigo solo con el eco de ese beso que había cambiado todo. Afuera, la lluvia seguía cayendo, indiferente al caos que se había desatado dentro de esas paredes. Camila no durmió esa noche. Se quedó despierta mirando el techo de su pequeña habitación, reproduciendo el beso una y otra vez en su mente. Sentía su cuerpo aún vibrando con la intensidad de ese momento. ¿Qué había hecho? Había cruzado una línea que no se podía descruzar. Había besado a su empleador. Había besado a un hombre que vivía en un universo completamente diferente al suyo. Y lo peor de todo, quería volver a hacerlo. Su teléfono sonó. Era su madre, llamando como todas las mañanas antes de que los niños se fueran a la escuela. «Hola, mami». Camila se forzó a sonar normal. «Hija, ¿estás bien? Suenas rara». «Estoy bien, solo cansada». «¿Cómo están los niños?» «Bien, bien». Sofía sacó 10 en matemáticas. Mateo sigue con problemas de conducta en la escuela. El corazón de Camila se contrajo. Mateo actuaba mal porque la extrañaba, porque necesitaba a su madre y ella no estaba allí. ¿Qué pasó? Se peleó con otro niño. Le dijo que su mamá lo había abandonado y Mateo lo golpeó. La maestra llamó. «Camila, dice que el niño necesita apoyo emocional que yo no puedo darle». Las lágrimas volvieron, silenciosas, amargas. «Hablaré con él, mami. Ponlo al teléfono. Está en la escuela, hija. Llama esta noche». Colgaron. Camila se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de su ausencia como nunca antes.
Mateo la necesitaba, Sofía la necesitaba, y ella estaba aquí, a cientos de kilómetros, besando a un hombre que nunca podría darle lo que realmente necesitaba: una familia, estabilidad, la capacidad de estar con sus hijos. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. ¿Camila? Era Rodrigo. ¿Podemos hablar? Ella se limpió las lágrimas rápidamente. Un momento, señor. Se puso una bata y abrió la puerta. Rodrigo estaba allí, con ojeras que delataban que tampoco había dormido. No debiste venir a mi habitación, dijo ella firmemente. No es apropiado. Lo sé, pero después de anoche, tenemos que hablar de esto. Camila salió al pasillo, cerrando la puerta tras ella. No hay nada que hablar, dijo, intentando mantener la voz firme. Fue un error, un momento de debilidad. No volverá a pasar. Camila. No, Rodrigo. Escúchame. Acabo de hablar con mi madre. Mi hijo se está metiendo en peleas en la escuela porque me extraña. Mi hija está creciendo sin mí. Yo no puedo permitirme el lujo de fantasías románticas. Necesito este trabajo. Necesito el dinero para mantener a mis hijos. Y si esto continúa, todo se complicará y terminaré perdiendo todo. No perderás nada, insistió Rodrigo. Te lo prometo. No puedes prometerme eso. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. ¿Qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa cuando te canses de mí? ¿Cuando recuerdes que soy solo la empleada y busques a alguien de tu nivel? Me quedaré sin trabajo, sin dinero, sin forma de mantener a mis hijos. No me cansaré de ti. No sabes eso. Nadie sabe eso. Hubo un silencio pesado. Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó Rodrigo, frustración y dolor mezclándose en su voz. ¿Que pretenda que anoche no pasó? ¿Que vuelva a tratarte como si fueras invisible? Sí, respondió Camila, aunque la palabra le dolía como un cuchillo. Exactamente eso. Rodrigo retrocedió como si lo hubieran golpeado. No puedo hacer eso. Tienes que hacerlo. Por mí, por mis hijos. Por favor. Se miraron por última vez. En esos segundos, todo lo que podría haber sido pasó entre ellos como una película triste. Una vida juntos, risas compartidas, amor real y profundo. Pero también pasó la realidad. La cruel realidad de dos mundos que no podían unirse sin consecuencias devastadoras. Rodrigo asintió lentamente. Como desees, señorita Camila. El uso formal de su nombre fue como un portazo. Rodrigo dio media vuelta y se alejó por el pasillo. Camila se quedó allí, temblando, llorando en silencio, sabiendo que acababa de renunciar a algo precioso para proteger algo más precioso aún. Sus hijos siempre serían lo primero, sin importar el costo personal. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Rodrigo mantenía su promesa. Volvió a ser el señor Santamaría distante. Salía temprano, llegaba tarde. Cuando sus caminos se cruzaban, apenas asentía en reconocimiento. Las conversaciones se limitaban a instrucciones de trabajo. Prepara la cena para las 8. Necesito que limpies el estudio. Habrá invitados el viernes. Frases cortas, profesionales, vacías. Camila hacía su trabajo con la misma eficiencia de siempre, pero algo dentro de ella se había roto. Cada vez que lo veía, su corazón se aceleraba. Cada vez que escuchaba su voz, tenía que recordarse respirar. Por las noches, llamaba a sus hijos y se forzaba a sonreír a través del teléfono, a sonar animada cuando Sofía le contaba sobre la escuela o cuando Mateo le mostraba su nuevo dibujo. Pero en cuanto colgaba, las lágrimas venían, porque estaba sola, más sola que nunca. Había probado algo real, algo que la hacía sentir viva, importante, amada, y había tenido que renunciar a ello. Una noche, mientras limpiaba el estudio, encontró una botella de whisky vacía en el escritorio de Rodrigo, y luego otra, y otra más en la papelera. Preocupación la atravesó como una flecha. Él estaba sufriendo también, pero no era su problema. No podía ser su problema. Tenía que mantenerse fuerte. El viernes llegó con la promesa de invitados. Rodrigo iba a recibir a socios de negocios para una cena importante. Camila preparó todo meticulosamente. La mesa perfecta, la comida exquisita, cada detalle impecable. Los invitados llegaron a las 8. Hombres y mujeres de trajes caros, relojes que costaban más que lo que ella ganaría en años. Y entre ellos, una mujer particularmente elegante que no se separaba del lado de Rodrigo. Victoria Mendoza,
Así se presentó cuando pasó por la cocina a pedir hielo. Era abogada corporativa, hermosa, educada, sofisticada. Exactamente el tipo de mujer que debería estar con alguien como Rodrigo. La cena estuvo deliciosa, le dijo a Camila con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Rodrigo tiene suerte de tener una empleada tan competente. Empleada. La palabra resonó como una bofetada. Camila asintió cortésmente. Gracias, señorita. Regresó a la cocina y, sin saber por qué, se asomó ligeramente al comedor. Rodrigo y Victoria estaban sentados uno junto al otro, hablando, riendo. Él la miraba con atención, asentía a sus palabras, y Camila sintió algo que la sorprendió por su intensidad. Celos. Celos irracionales, injustificados. Ella había sido quien puso fin a lo que sea que estuviera empezando entre ellos. No tenía derecho a sentir celos, pero lo sentía de todos modos. La cena terminó pasada la medianoche. Los invitados se fueron, excepto Victoria, quien se quedó para tomar una última copa, según escuchó Camila mientras recogía los platos. No debería importarle, no debería afectarla, pero mientras lavaba los platos, las lágrimas caían mezclándose con el agua jabonosa. Camila se volteó sobresaltada. Rodrigo estaba en la entrada de la cocina, solo. «Señor, Victoria se fue», dijo, caminando hacia ella. «No pasó nada, por si te lo estabas preguntando». «No es asunto mío», respondió Camila volteando hacia el fregadero. «¿No lo es?» El tono de su voz hizo que ella se detuviera. «No, señor, no lo es». Rodrigo se acercó más. Camila podía sentir su presencia a centímetros de su espalda. «Mentirosa», murmuró. «Vi cómo me mirabas durante la cena. Vi los celos en tus ojos. Está equivocado». «¿Lo estoy?» Su voz era apenas un susurro ahora. «Porque yo también sentí celos. Celos cuando el chef vino hoy y te hizo reír. Celos cuando el jardinero te dio las buenas tardes y sonreíste. Celos estúpidos e irracionales porque cualquier migaja de tu atención que no sea para mí me duele». Camila cerró los ojos, aferrándose al borde del fregadero. «Por favor, no hagas esto». «¿Hacer qué? ¿Decir la verdad?» «Estás sufriendo, Camila, y yo estoy sufriendo. ¿De qué sirve este sacrificio si nos está destruyendo a ambos?» «Sirve para que mis hijos coman», respondió ella, volteándose finalmente para mirarlo. «Sirve para que tengan un techo. Sirve para que tengan futuro. Ese es el punto, Rodrigo. Mi sufrimiento no importa. Importa para mí». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de una emoción tan intensa que era casi palpable. «No puede importarte», dijo Camila, pero su voz carecía de convicción. «Pero importa, y no puedo dejar de sentir lo que siento». Rodrigo levantó su mano lentamente, rozando la mejilla de Camila. Ella debería apartarse, debería mantener la distancia, pero no lo hizo. «Esto es imposible», susurró ella. «Lo sé, terminará mal, probablemente. Entonces, ¿por qué?» «Porque por primera vez en años me siento vivo», interrumpió Rodrigo. «Y eso tiene que significar algo». Se miraron en el silencio de la cocina, con los platos aún sin terminar de lavar, con el mundo esperando afuera, indiferente a su lucha interna. Y Camila tomó una decisión que sabía podría destruirla. «Una oportunidad», dijo finalmente. «Te doy una oportunidad, pero con condiciones». Rodrigo asintió, esperando. «Nadie puede saber, ni tus amigos, ni socios, nadie. Porque si esto sale mal, necesito poder seguir trabajando aquí. Necesito el dinero. ¿Entiendes?» «Entiendo. Y mis hijos siempre serán mi prioridad. Siempre. Si en algún momento tengo que elegir entre ellos y tú, los elegiré a ellos. No esperaría nada diferente». Camila respiró profundo. Entonces podemos intentar esto. Lo que sea esto». Rodrigo sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa genuina, llena de esperanza y alegría. La tomó entre sus brazos y la besó. Un beso diferente al primero. Este era una promesa, un compromiso, una apuesta arriesgada contra un futuro incierto. Cuando se separaron, Camila se obligó a decir una última cosa. «Pero si esto se complica, si empiezo a perder más de lo que gano, terminaré todo, sin importar lo que sienta. Haré todo lo posible para que eso no pase», prometió Rodrigo.
Y en ese momento, ambos creyeron que era posible, que el amor podría ser suficiente, que podría conquistar las diferencias de clase, las circunstancias imposibles, el peso del mundo. Todavía no sabían lo ingenuo que era ese pensamiento. Los siguientes 3 meses fueron los más felices y aterradores de la vida de Camila. Durante el día, mantenían la fachada. Ella era la empleada eficiente. Él era el empleador distante. Pero por las noches, cuando la mansión se sumía en silencio, eran algo completamente diferente. Se encontraban en la biblioteca, donde hablaban durante horas. En el jardín trasero, donde Rodrigo había instalado un pequeño columpio donde Camila se sentaba mientras él le leía poesía. En la cocina, donde cocinaban juntos platos que nunca salían perfectos, pero sabían a felicidad. Rodrigo la trataba como nadie la había tratado jamás, con respeto, con ternura, con una adoración que la hacía sentir valiosa. Le regalaba libros porque había mencionado de pasada que le gustaba leer. Le compró un teléfono nuevo cuando vio que el suyo apenas funcionaba. Incrementó su salario sin que ella pidiera, con la excusa de que hacía un trabajo excepcional. Pero más que los regalos materiales, le dio algo más valioso: su tiempo, su atención completa, su corazón. Camila florecía bajo esa atención. Sonreía más. Hablaba con sus hijos por teléfono y por primera vez en años no lloraba después de colgar, porque tenía algo más en su vida además del dolor de la separación. Tenía a Rodrigo. Pero la felicidad siempre cobra su precio. Una tarde, mientras Camila hablaba por teléfono con Sofía, su hija le hizo una pregunta simple. «Mami, ¿cuándo vas a volver a casa?» Camila se quedó en silencio. Esa pregunta, que antes le rompía el corazón cada vez que la escuchaba, ahora la llenaba de un conflicto nuevo. Porque la verdad era que ya no quería volver. La verdad era que se había acostumbrado a estar con Rodrigo, a las conversaciones nocturnas, a los besos robados, a sentirse amada. Y esa verdad la horrorizó. «Pronto, mi amor», mintió. «Pronto, mami volverá». Pero ambas sabían que era una mentira. Cuando colgó, Rodrigo estaba en la puerta de su habitación. «¿Estás bien?» Camila negó con la cabeza, lágrimas comenzando a formarse. «No soy buena madre, Rodrigo. Estoy aquí, siendo feliz contigo, y mis hijos me necesitan allá». Él entró y la abrazó. «Eres una excelente madre. Les das todo lo que puedes, pero no les doy mi presencia. Y ahora ni siquiera quiero volver con ellos porque eso significaría dejarte». La confesión quedó suspendida entre ellos, pesada y dolorosa. «Entonces tráelos aquí», dijo Rodrigo de repente. Camila se separó para mirarlo. «¿Qué? Trae a Mateo y Sofía aquí. Hay espacio de sobra en esta casa. Pueden ir a buenas escuelas. Puedes estar con ellos y conmigo». La propuesta era tentadora, terriblemente tentadora. «La gente preguntaría», dijo Camila. «Dirían cosas. ¿Por qué el señor Santamaría permite que la empleada tenga a sus hijos viviendo en su casa? Hablarían, y eventualmente descubrirían lo nuestro». «Que hablen», respondió Rodrigo con firmeza. «Ya no me importa lo que piensen». «Pero a mí sí me importa». Camila retrocedió. «Porque cuando nos miren, no verán una pareja. Verán al rico que se acuesta con su empleada. Verán a la mujer pobre que aprovecha al hombre adinerado. Y mis hijos crecerán escuchando esos comentarios. Crecerán sintiendo vergüenza. Entonces haré algo mejor». Los ojos de Rodrigo brillaron con determinación. «Cásate conmigo». El mundo se detuvo. Camila parpadeó, segura de haber escuchado mal. «¿Qué dijiste?» «Cásate conmigo, Camila. Que no sea un secreto, que sea real, oficial. Trae a tus hijos. Seré su padre si me lo permiten. Seremos una familia». Era todo lo que Camila había soñado secretamente, todo lo que se había prohibido desear, y por eso mismo supo que era peligroso. «Rodrigo, apenas llevamos 3 meses. No me conoces realmente. No sabes». Se detuvo, porque había algo que no le había dicho, un secreto que guardaba, aterrorizada de que cambiara todo. «¿No sé qué?», preguntó Rodrigo, tomando sus manos. «Dime, sea lo que sea, podemos manejarlo». Camila respiró profundo. Era hora de confesar la verdad que había estado ocultando. «Estoy enferma»,
dijo finalmente, su voz apenas audible. Tengo una condición cardíaca, heredada. Los médicos dicen que eventualmente necesitaré un trasplante. O que simplemente un día mi corazón dejará de funcionar. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Rodrigo, su voz tensa. No lo saben con certeza. Podrían ser años. Podría ser mañana. Por eso trabajo tan duro, ahorro cada peso. Porque quiero dejarles algo a mis hijos cuando ya no esté. Las lágrimas corrían libremente ahora. Por eso no quiero que te cases conmigo, Rodrigo. Porque te estarías atando a alguien que podría dejarte en cualquier momento. Porque no es justo que... Rodrigo la silenció con un beso desesperado, lleno de miedo y amor y determinación. Precisamente por eso, dijo cuando se separaron, precisamente por eso necesito casarme contigo. Porque el tiempo que tengamos juntos, sea cuanto sea, quiero que sea real, quiero que sea nuestro, sin secretos, sin escondernos. Rodrigo, déjame amarte, Camila, déjame cuidarte, déjame darles un futuro seguro a tus hijos incluso si pasa lo peor. Por favor. Y Camila, quien había sido fuerte durante tanto tiempo, quien había sacrificado todo por sus hijos, quien había construido muros alrededor de su corazón para sobrevivir, se permitió ser débil, se permitió aceptar. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. Rodrigo la levantó en brazos, riendo y llorando al mismo tiempo. La giró en círculos en esa pequeña habitación, y por un momento, todo fue perfecto. Pero la perfección, como Camila bien sabía, nunca dura. La noticia del compromiso se mantuvo en secreto durante 2 semanas. Rodrigo quería gritar al mundo su felicidad, pero respetó el deseo de Camila de tomarlo con calma, de preparar primero a sus hijos. Decidieron que viajarían juntos al pueblo de Camila, que Rodrigo conocería a Mateo y Sofía, que les explicarían la situación con delicadeza. Pero antes de que pudieran hacer ese viaje, el pasado tocó a la puerta. Literalmente. Camila estaba en la cocina cuando escuchó el timbre. Rodrigo no esperaba visitas. Fue a abrir y se encontró frente a frente con un hombre que no había visto en años. Sebastián Santamaría, su hermano. «Rodrigo», dijo Sebastián con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Cuánto tiempo?» «Sebastián». La voz de Rodrigo era fría. «¿Qué haces aquí? ¿No puede un hermano visitar a su hermano?» Entraron a la sala. Camila, al escuchar voces, se asomó discretamente. Vio a un hombre que se parecía a Rodrigo, pero con algo más duro en su expresión, algo calculador. «¿Qué quieres?», preguntó Rodrigo directamente. «Escuché rumores», dijo Sebastián, sirviéndose un trago sin pedir permiso. «Rumores de que mi hermano ermitaño finalmente encontró compañía». Rodrigo se tensó. «No sé de qué hablas. Por favor». Sebastián rió. «Tengo ojos en todas partes. Sé que tu empleada no solo limpia tu casa, también está limpiando tu soledad, por así decirlo». La sangre de Rodrigo hirvió. «Cuida tus palabras». «¿O qué?». Sebastián se inclinó hacia adelante. «Mira, hermano, no vine a pelear. Vine con una propuesta de negocios. Sabes que papá dividió la empresa entre nosotros dos antes de morir. Yo tengo el 40%, tú el 60%. He venido a ofrecerte comprar mi parte». «¿Por qué?». Rodrigo desconfiaba. «Durante 3 años has peleado para tener más control. ¿Por qué venderías ahora? Digamos que tengo complicaciones financieras». Sebastián tomó un sorbo de su trago. «Malas inversiones. Necesito liquidez». Y pensé, ¿quién mejor que mi hermano mayor para ayudarme? Rodrigo lo estudió cuidadosamente. Sebastián mentía. Siempre había mentido. «¿Cuánto quieres?». 50 millones. Era una cantidad exorbitante. Mucho más de lo que valía realmente el 40%. Eso es ridículo. Tal vez. Pero si no compras, venderé a tus competidores. Y sabes que estarían encantados de tener acceso interno a la empresa Santamaría. Era una amenaza velada pero real. «Dame tiempo para pensarlo. Tienes una semana». Sebastián se puso de pie. «Y Rodrigo, sobre esa empleada tuya, ten cuidado. La gente como ella solo busca seguridad financiera. No querrás terminar casándote con una cazafortunas». Rodrigo se levantó bruscamente. «Sal de mi casa. Ahora». Sebastián rió.
levantando las manos en gesto de rendición. Como digas, hermano. Nos vemos en una semana. Cuando se fue, Camila salió de la cocina. Había escuchado todo. ¿Eso es lo que la gente pensará?, preguntó con voz temblorosa. ¿Que soy una cazafortunas? No me importa lo que piense la gente. Pero debería importarte, insistió Camila. Tu hermano tiene razón en algo. Soy una empleada pobre. Tú eres rico. La gente hará suposiciones. La gente siempre hace suposiciones. ¿Y si tiene razón? ¿Y si inconscientemente parte de mi aceptación fue por seguridad? ¿Y si...? Rodrigo la tomó de los hombros. Para. No dejaré que mi hermano envenene lo que tenemos. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Esa noche, Camila no pudo dormir. Las palabras de Sebastián resonaban en su mente. Cazafortunas, seguridad financiera. ¿Era cierto? ¿Se había enamorado de Rodrigo o de la estabilidad que representaba? No. Lo amaba, genuinamente. Pero no podía negar que el hecho de que él pudiera asegurar el futuro de sus hijos había influido en su decisión. Y esa realización la llenó de culpa. A la mañana siguiente recibió una llamada de su madre. Camila, necesito hablar contigo. Es urgente. El tono de su madre la alarmó. ¿Qué pasó? ¿Los niños están bien? Los niños están bien. Pero tu ex, el padre de Mateo y Sofía, apareció. El mundo de Camila se tambaleó. ¿Qué? Apareció hace 2 días, preguntando por ti y por los niños. Dice que quiere ser parte de sus vidas de nuevo. No podía ser. Fernando la había abandonado hace 8 años. Nunca había dado un peso para los niños. Nunca había llamado, escrito, nada. ¿Qué le dijiste? Que no sabía dónde estabas, que no tenía tu número. Pero, hija, insistió mucho, y preguntó cosas extrañas, como si supiera que trabajabas para alguien rico. El estómago de Camila se revolvió. Mami, si vuelve, no le digas nada. Nada. ¿Me entiendes? Estoy asustada, Camila. Ese hombre nunca fue bueno. Y ahora aparece de la nada. Lo sé, mami. Lo sé. Volveré pronto. Hablaremos en persona. Colgó con las manos temblando. Fernando. Después de todos estos años. No era coincidencia. No podía serlo. Alguien le había dicho dónde estaba. Alguien que sabía sobre ella y Rodrigo. Y solo había una persona que tenía tanto la información como los motivos. Sebastián. Camila encontró a Rodrigo en su estudio, revisando documentos relacionados con la oferta de su hermano. Necesitamos hablar, dijo, cerrando la puerta tras ella. Rodrigo alzó la vista, inmediatamente notando su expresión angustiada. ¿Qué pasó? El padre de mis hijos apareció. Después de 8 años de ausencia total, de repente tiene interés en ser parte de sus vidas. ¿Y eso es malo? Quiero decir, ¿no sería bueno que...? No, interrumpió Camila firmemente. Fernando no es bueno. Nunca lo fue. Me dejó cuando Sofía era bebé. Desapareció sin más. Y ahora aparece preguntando cosas específicas sobre mi trabajo, sobre con quién vivo. Rodrigo se puso de pie, comprendiendo. ¿Crees que Sebastián le dijo? ¿Tú no? Rodrigo pasó una mano por su cabello frustrado. Mi hermano es capaz de muchas cosas bajas, pero esto es exactamente el tipo de cosa que haría alguien que quiere presionarte, continuó Camila. Piénsalo. Ahora tenemos a Fernando amenazando con aparecer en la vida de mis hijos, con posiblemente pelear por custodia solo para sacarte dinero. Es otra forma de control. Rodrigo golpeó el escritorio con el puño. No dejaré que te haga esto, ni a ti ni a tus hijos. Entonces págale, dijo Camila. Dale los 50 millones y que se vaya. Es demasiado dinero. Tu paz mental no tiene precio. Mi seguridad no tiene precio. Págale, Rodrigo, antes de que esto se convierta en algo peor. Rodrigo la miró largo tiempo. Luego asintió. Está bien. Llamaré a Sebastián mañana. Cerraremos el trato. Camila asintió. Pero la sensación de inquietud no desaparecía. Esa noche, mientras intentaba dormir, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Casi no contesta, pero algo la hizo hacerlo. ¿Hola? Hola, Camila. Era Fernando. Su voz, que no había escuchado en casi una década, le provocó un escalofrío. ¿Cómo conseguiste mi número? Eso no importa. Lo que importa es que sé dónde estás, sé con quién estás, y sé que ese hombre puede darnos una vida mucho mejor a mí, a ti y a nuestros hijos. Nuestros hijos no son tuyos.
respondió Camila con voz de acero. Los abandonaste. No tienes derechos sobre ellos. La ley dirá lo contrario. La voz de Fernando era amenazante ahora. Puedo pelear por custodia, y un juez podría considerar que una madre que vive con su empleador en una relación inapropiada no es apta. Camila sintió pánico verdadero. No te atreverías. Inténtame, a menos que lleguemos a un acuerdo. Ahí estaba, la verdadera razón. ¿Cuánto quieres? 500,000. Por ahora. Era una fortuna. Mucho más de lo que Camila jamás podría pagar. No tengo ese dinero. Pero tu novio rico sí. Dile que si quiere que me aleje de tus hijos, ese es el precio. Tienes 3 días. Colgó. Camila se quedó paralizada, el teléfono aún en su mano. Esto era exactamente lo que había temido. Exactamente por qué había querido mantener todo en secreto. Su relación con Rodrigo estaba poniendo en peligro a sus hijos. Cuando le contó a Rodrigo al día siguiente, esperaba verlo enojado. En cambio, lo vio cansado. Pagaré, dijo simplemente. No puedes seguir pagando a cada persona que nos amenace. ¿Qué alternativa tengo? ¿Dejar que te quite a tus hijos? La alternativa es que yo me vaya. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Que termine esto entre nosotros. Que vuelva a mi pueblo con mis hijos y desaparezca de tu vida. Entonces no tendrás a Sebastián presionándote, ni a Fernando extorsionándote. No. La respuesta de Rodrigo fue inmediata y firme. No voy a perderte. Rodrigo, piensa racionalmente. Desde que empezamos esto, tu vida se ha complicado. Tu hermano te está chantajeando. Mi ex nos está extorsionando. ¿Cuánto tiempo antes de que algo peor pase? No me importa. Pues a mí sí, gritó Camila, las emociones finalmente desbordándose. Me importa que estés gastando fortunas por mí. Me importa que tu familia te odie. Me importa que el mundo nos juzgue. Y me importa sobre todo que mis hijos sufran las consecuencias de mi egoísmo. Amarte no es egoísmo. Sí lo es. Las lágrimas corrían. Porque estoy poniendo mis sentimientos por encima de su seguridad. Y eso es exactamente lo que juré nunca hacer. Rodrigo caminó hacia ella, intentando abrazarla, pero Camila retrocedió. No, si me tocas, me debilitaré, y necesito ser fuerte ahora. Camila, por favor. Pagaremos a Fernando esta vez, dijo, limpiándose las lágrimas. Tú pagarás a tu hermano, y después de eso, evaluaremos si continuar con esto. Pero no puedo seguir viendo cómo todo se desmorona a nuestro alrededor y pretender que el amor es suficiente. El amor es suficiente. En los cuentos de hadas, sí. Pero esta es la vida real, Rodrigo. Y en la vida real, el amor a veces no alcanza. Salió del estudio dejando a Rodrigo solo con una verdad que lo destrozaba. Tal vez ella tenía razón. Los siguientes días fueron una pesadilla administrativa. Rodrigo transfirió 50 millones a Sebastián, quien firmó papeles cediendo su parte de la empresa con una sonrisa victoriosa que Rodrigo quería borrar de su rostro. «Placer hacer negocios contigo, hermano», dijo Sebastián. «Y no te preocupes por tu empleadita. Mi trabajo aquí está hecho». Rodrigo tuvo que contenerse para no golpearlo. La transferencia a Fernando fue más complicada. El hombre insistió en reunirse personalmente, probablemente para ver hasta dónde podía presionar. Rodrigo y Camila viajaron juntos al pueblo. Era la primera vez que Rodrigo visitaba el lugar donde Camila había crecido. Las calles de tierra, las casas humildes, la pobreza visible en cada esquina, y comprendió con una claridad devastadora el sacrificio que ella había hecho al dejar todo esto para darles una mejor vida a sus hijos. Fernando los esperaba en un café. Era un hombre de aspecto descuidado, con ojos que mostraban codicia. Le extendió la mano a Rodrigo con familiaridad falsa. «Así que tú eres el hombre rico. Cuida bien a mi Camila». «No soy tu Camila», dijo ella fríamente. «Detalles», Fernando sonrió. «¿Trajeron el dinero?» Rodrigo sacó un sobre con un cheque. 500,000, pero firmarás documentos renunciando a todos tus derechos sobre Mateo y Sofía. Legalmente, permanentemente. Fernando miró el cheque calculando. Hagámoslo 1,000,000 y tenemos un trato. 500,000, repitió Rodrigo. O nada. Y te aseguro que tengo abogados mejores que los que tú jamás podrías pagar. Si intentas pelear por custodia, te destruiré legalmente. Hubo un momento de tensión. Luego Fernando tomó el cheque.
Hecho. Firmó los documentos. Camila los revisó cuidadosamente, asegurándose de que todo fuera legal y vinculante. Cuando terminaron, Fernando se puso de pie. Fue un placer, dijo, guardándose el cheque. Y Camila, si alguna vez te cansas del rico, ya sabes dónde encontrarme. Se fue antes de que Rodrigo pudiera responder. Camila se quedó sentada, mirando los documentos que finalmente la liberaban de Fernando. Ya está, dijo quedamente. Ya no puede tocar a mis hijos. Debería sentirme aliviado, respondió Rodrigo. Pero solo me siento vacío, como si acabara de comprar nuestra felicidad y eso de alguna manera la hiciera menos real. Camila lo miró con ojos tristes. ¿Ves? Eso es lo que intentaba decirte. El dinero resuelve problemas, pero también los crea. Y ahora siempre habrá esta pregunta entre nosotros. ¿Me amas por quien soy o por lo que puedo darte? Yo nunca pensaría eso, pero otros sí, y eventualmente sus voces se volverán tan fuertes que dudarás tú también. Regresaron a la casa en silencio. Al día siguiente, Camila haría el viaje nuevamente para ver a sus hijos, presentarles a Rodrigo formalmente, explicarles que se casaría y que pronto estarían juntos como familia. Pero esa noche, sola en su habitación, Camila tomó una decisión. Sacó un papel y comenzó a escribir. Rodrigo despertó con una sensación extraña. Era sábado, el día que viajarían juntos al pueblo para hablar con Mateo y Sofía, pero algo en el aire se sentía diferente, equivocado. Se levantó y fue a buscar a Camila. Su habitación estaba vacía, la cama hecha, sus pocas pertenencias desaparecidas. El pánico lo golpeó como un tsunami. Corrió por la mansión, buscándola. Nada. Fue a la cocina, y ahí, sobre la mesa, vio un sobre con su nombre escrito con la letra cuidadosa de Camila. Con manos temblorosas, lo abrió. Querido Rodrigo, para cuando leas esto, ya me habré ido. Sé que es cobarde escribir una carta en lugar de decir todo esto a la cara, pero sé que si te miro a los ojos, no tendré el valor de hacer lo correcto. Estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Me hiciste sentir vista, valorada, amada de una forma que nunca creí posible, pero también me mostraron algo doloroso, que nuestro amor, por más real que sea, no puede existir sin consecuencias devastadoras. Tu hermano te extorsionó, mi ex nos chantajeó, y esos son solo los primeros. ¿Cuántas personas más aparecerán buscando aprovecharse de nuestra relación? ¿Cuánto dinero más gastarás protegiéndome? ¿Cuánto de tu paz sacrificarás? Pero más importante que eso, pensé mucho en lo que tu hermano dijo, sobre que soy una cazafortunas. Y aunque sé que te amo genuinamente, no puedo negar que parte de mi atracción hacia ti incluye la seguridad que representas, la capacidad de darles un futuro a mis hijos, y eso me hace cuestionar todo. ¿Te amo por quién eres o por lo que puedes darme? Quiero creer que es lo primero. Pero la honestidad me obliga a admitir que no puedo separar completamente una cosa de la otra. Y tú mereces a alguien que te ame sin esa duda, sin esa sombra. Me voy con mis hijos. Conseguí otro trabajo, en otra ciudad. Estaremos bien. No nos busques, por favor. Será más difícil si lo haces. Guardé el dinero que me diste para los niños. Lo usaré para mi tratamiento médico, para que pueda estar con ellos el mayor tiempo posible. Es lo último que aceptaré de ti. Algún día, espero que encuentres a alguien que pueda amarte sin complicaciones. Alguien de tu mundo que no traiga el peso de imposibilidades. Gracias por enseñarme que merezco ser amada. Nunca olvidaré lo que compartimos. Adiós, mi amor. Camila. Rodrigo leyó la carta 3 veces, luego una cuarta, como si leerla de nuevo cambiaría las palabras. Pero no cambiaban. Se había ido. El dolor que sintió fue físico, como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho. Se dejó caer en una silla, la carta aún en sus manos, y por primera vez en su vida adulta, Rodrigo Santamaría lloró. Lloró por la mujer que amaba y había perdido. Lloró por los meses de felicidad que habían terminado demasiado pronto. Lloró por la injusticia de un mundo donde el amor no era suficiente. Pero más que nada, lloró porque una parte de él sabía que Camila tenía razón, que tal vez era mejor así,
que tal vez estaban destinados a ser un hermoso casi en lugar de un doloroso siempre. El otoño había llegado a la ciudad. Las hojas caían de los árboles, cubriendo las calles con un manto dorado y rojo. Rodrigo observaba por la ventana de su estudio, la misma ventana donde meses atrás había estado solo en su cumpleaños. Estaba solo de nuevo. Había intentado buscarla. Por supuesto que lo había intentado. Contrató investigadores, revisó cada hospital de la región buscando registros de una Camila con problemas cardíacos. Pero ella había desaparecido como humo. La mansión se sentía más vacía que nunca. Había contratado a otra empleada, una señora mayor, eficiente y profesional que hacía su trabajo y se iba. No había conversaciones. No había risas compartidas. No había vida. Solo existencia. Se había enterrado en el trabajo, expandiendo la empresa ahora que tenía el control total sin Sebastián interfiriendo. Los números crecían, los éxitos se acumulaban, pero todo se sentía hueco. Victoria Mendoza había intentado acercarse de nuevo. «Deja el pasado atrás», le había dicho. «Tienes que seguir adelante». Pero Rodrigo no podía. No cuando cada rincón de esa casa le recordaba a Camila. Su teléfono sonó. Era su asistente. «Señor Santamaría, tiene una llamada. Dice que es urgente. Una tal señora González». Rodrigo frunció el ceño. No conocía a ninguna señora González. «Pásemela». «Señor Santamaría». La voz era de una mujer mayor, temblorosa. «Usted no me conoce, pero soy la madre de Camila». El corazón de Rodrigo dejó de latir. «¿Dónde está? ¿Está bien? Necesito que venga. Por favor. Es urgente. Le mandaré la dirección». «¿Qué pasó?» El pánico teñía su voz. «¿Está bien, Camila?» Hubo una pausa larga, demasiado larga. «Venga, por favor. Hay cosas que necesita saber». Colgó. Segundos después, llegó un mensaje con una dirección. Un hospital. En una ciudad a 3 horas de distancia. Rodrigo no lo pensó 2 veces. Tomó su saco y salió corriendo. El viaje fue la eternidad más larga de su vida. Su mente imaginaba cada escenario posible, cada uno peor que el anterior. Su corazón cardíaco había empeorado. No podía pensar en eso. Llegó al hospital en tiempo récord, preguntó en recepción y lo dirigieron al 3er piso. Unidad de cuidados intensivos. La madre de Camila lo esperaba en la sala de espera. Era una mujer pequeña, como Camila, con ojos cansados que habían visto mucho sufrimiento. «¿Usted es Rodrigo?» No era una pregunta. «Sí». «¿Dónde está Camila?» «¿Qué pasó?» La señora González le indicó que se sentara. Rodrigo obedeció, aunque cada fibra de su ser quería correr a buscar a Camila. «Hace 2 semanas, colapsó», comenzó la madre. «Su corazón. Los médicos dijeron que estaba trabajando demasiado, que el estrés era excesivo. Necesita un trasplante urgente. Sin él, tiene tal vez semanas, tal vez días». El mundo se derrumbó. «¿Por qué no me llamaron antes?» Ella no quería. Me hizo jurar que no lo haría. Pero... La voz de la señora se quebró. «Pero ayer preguntó por usted. En su delirio solo repite su nombre. Y sus hijos, Mateo y Sofía, necesitan que alguien los cuide si ella no». No pudo terminar la frase. «¿Puedo verla?» La señora González asintió. «Habitación 307. «¿Pero señor Santamaría?» «Prepárese. No se ve bien». Rodrigo caminó por el pasillo como en un sueño. O pesadilla. Llegó a la habitación 307 y tocó suavemente antes de entrar. Nada lo preparó para lo que vio. Camila estaba en la cama conectada a múltiples máquinas. Su piel era pálida, casi transparente. Había perdido peso. Se veía frágil, como si un soplo de viento pudiera quebrarla. Pero cuando abrió los ojos y lo vio, sonrió. Esa sonrisa que Rodrigo había extrañado cada segundo de cada día. «Hola», susurró ella, su voz apenas audible. «Hola». Rodrigo se acercó, tomando su mano con infinito cuidado. «¿Por qué no me llamaste?» «Porque hice una promesa de no complicar más tu vida». «Al demonio con eso». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Rodrigo. «Debiste llamarme». «Lo sé», admitió Camila. «Fue egoísta. Quería morir sin que me vieras así, sin que este fuera tu último recuerdo de mí». «No vas a morir», dijo Rodrigo con firmeza. «Te conseguiremos un trasplante. Tengo dinero, contactos, haré lo que sea». «Rodrigo».
interrumpió ella suavemente. Ya no es solo cuestión de dinero. Mi cuerpo está débil. Los médicos no creen que sobreviva la cirugía, incluso si encontramos un corazón. No puedes rendirte. No me rindo. Sonrió tristemente. Solo soy realista. Pero hay algo que necesito pedirte. Lo que sea. Mis hijos, Mateo y Sofía. Mi madre es mayor, no puede cuidarlos sola, y no tengo a nadie más. ¿Podrías cuidar de ellos si yo no estoy? La petición rompió algo fundamental en Rodrigo. Los cuidaré, prometió. Pero tú también estarás allí para cuidarlos, porque te vas a recuperar. Camila cerró los ojos, agotada. Eres bueno, Rodrigo Santamaría. Siempre lo fuiste. Lamento haberte dejado. Lamento haber tenido miedo. Yo también tuve miedo, confesó él. Miedo de no ser suficiente para ti, de que mis problemas te lastimaran. Pero me amabas. Abrió los ojos de nuevo. A pesar de todo, me amabas. Y yo a ti. Eso tenía que ser suficiente. Y lo fue. Rodrigo besó su mano. Lo es. Se quedaron en silencio, simplemente sosteniéndose las manos, sintiendo la presencia del otro. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores imposibles. Durante los siguientes días, Rodrigo no se apartó del lado de Camila. Contrató a los mejores especialistas cardíacos del país. Puso a su equipo legal a buscar donantes en todo el continente. Gastó fortunas en tratamientos experimentales. Pero nada parecía funcionar. Camila se debilitaba cada día. Había momentos de lucidez donde conversaban, donde reían recordando sus meses juntos. Y había momentos donde ella simplemente dormía, con Rodrigo sosteniendo su mano, rezando a un Dios en quien no estaba seguro de creer. Conoció a Mateo y Sofía, dos niños hermosos que tenían los ojos de su madre. Al principio fueron tímidos, desconfiados, pero Rodrigo les habló con honestidad. Amo a su madre, les dijo, y si ella me lo permite, me gustaría ser parte de sus vidas, no para reemplazar a nadie, sino para estar allí, para cuidarlos, como ella querría. Mateo, el mayor, lo miró con ojos de viejo. ¿Nos vas a dejar también? ¿Como papá? La pregunta partió el corazón de Rodrigo. Nunca, prometió. Pase lo que pase, nunca los dejaré. Fue Sofía quien se acercó primero, abrazando a Rodrigo, y luego Mateo. Y los tres lloraron juntos, unidos por el amor a una mujer que se estaba desvaneciendo. Una semana después, cuando los médicos ya hablaban de cuidados paliativos, sucedió algo extraordinario. Encontraron un corazón compatible. Un joven había muerto en un accidente automovilístico en una ciudad vecina. Su familia, en medio de su dolor, había decidido donar sus órganos. Y por algún milagro del universo, su corazón era compatible con Camila. Los médicos fueron claros. Había menos del 30% de posibilidades de que sobreviviera la cirugía. Su cuerpo estaba demasiado débil, pero era su única oportunidad. Hazlo, dijo Camila, aferrándose a la mano de Rodrigo. Prefiero morir intentando vivir que simplemente rendirme. La prepararon para cirugía. Antes de entrar, Rodrigo se inclinó y la besó. Te estaré esperando cuando salgas. Y si no salgo, saldrás, interrumpió él. Porque todavía tenemos una boda pendiente. Todavía tenemos una vida juntos que vivir. Todavía tenemos demasiadas conversaciones nocturnas en la cocina. No te atreves a dejarme ahora. Camila sonrió, lágrimas mezclándose con la sonrisa. Te amo, Rodrigo Santamaría. Y yo te amo, Camila González. Se la llevaron. Rodrigo se quedó en la sala de espera con la madre de Camila, Mateo y Sofía. Las horas pasaron como siglos. Cada segundo era una eternidad de miedo y esperanza. 5 horas de cirugía, luego 6, 7. Finalmente, después de 8 horas interminables, el cirujano salió. Rodrigo se puso de pie de un salto, el corazón en la garganta. ¿Y bien? El doctor se quitó la mascarilla, revelando una expresión de agotamiento, pero también ¿alegría? La cirugía fue exitosa, dijo. Su nuevo corazón está latiendo fuerte, pero las próximas 48 horas serán críticas. Si su cuerpo no rechaza el órgano, si no hay complicaciones, ¿vivirá? El doctor asintió lentamente. Tiene una muy buena oportunidad de vivir. Una muy buena oportunidad. Rodrigo se derrumbó en la silla, llorando de alivio. Mateo y Sofía corrieron a abrazarlo.
La señora González levantó las manos al cielo, agradeciendo. 2 días después, cuando Camila abrió los ojos en la unidad de recuperación y vio a Rodrigo dormido en una silla junto a su cama, supo 3 cosas con absoluta certeza. 1. Estaba viva. 2. El amor verdadero existe. 3. A veces, solo a veces, los milagros suceden. La mansión estaba llena de vida. Mateo corría por el jardín persiguiendo a un perro que Rodrigo había insistido en adoptar. Sofía practicaba piano en la sala, sus dedos pequeños tocando una melodía que había compuesto ella misma. En la cocina, Camila preparaba la cena. Su corazón nuevo latía fuerte en su pecho. Los médicos decían que estaba más saludable que nunca. Rodrigo entró, envolviendo sus brazos alrededor de ella desde atrás. ¿Sabes qué día es hoy? Camila sonrió. ¿Cómo podría olvidarlo? Es tu cumpleaños. Nuestro cumpleaños, corrigió él. Porque hace exactamente un año, renací contigo. Se volteó en sus brazos, mirándolo a los ojos. ¿Crees que lo logramos? ¿Que vencimos todas las probabilidades? Creo que el amor siempre vence cuando es real, respondió Rodrigo. Y lo nuestro es lo más real que he conocido. Esa noche, después de una cena ruidosa y alegre con Mateo y Sofía, después de soplar velas y hacer deseos, después de que los niños se fueran a dormir, Camila y Rodrigo se sentaron en el jardín bajo las estrellas. ¿Sabías? Dijo Camila. Nunca te conté mi deseo esa primera noche, la noche de tu cumpleaños cuando hice ese pastel. ¿Cuál fue? Pedí no sentirme tan sola, no sentir que estaba pasando por la vida sin realmente vivirla. ¿Y se cumplió? Camila miró a su alrededor, a la casa llena de risas de niños, al hombre que amaba sosteniendo su mano, a la vida que habían construido juntos a pesar de todas las imposibilidades. Se cumplió con creces, respondió. ¿Y tú? ¿Qué pediste esa noche? Rodrigo sonrió, acercándola más. Pedí no estar solo nunca más. Pedí encontrar algo real en medio de tanta falsedad. Pedí exactamente esto. Exactamente lo que tengo ahora. Se besaron bajo las estrellas, 2 personas que habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro a través del dolor, el sacrificio, el miedo y finalmente, el amor. Porque al final, esta historia no era sobre un rico y una pobre, no era sobre diferencias de clase o circunstancias imposibles. Era sobre 2 almas solas que se encontraron en la oscuridad y decidieron ser luz el uno para el otro. Era sobre elegir el amor incluso cuando el mundo decía que era imposible. Era sobre un gesto simple, un pastel de cumpleaños hecho con manos humildes, que cambió 2 vidas para siempre. Y mientras Camila descansaba su cabeza en el hombro de Rodrigo, sintiendo su nuevo corazón latir en perfecta sincronía con el de él, supo que había una última verdad que nunca había revelado. Esa noche, hace un año, cuando hizo ese pastel, cuando decidió mostrarle a su jefe solitario que alguien se preocupaba, no fue solo por compasión, fue porque ella ya estaba enamorada de él. Había estado enamorada desde hacía meses, observándolo desde la distancia, viendo su soledad, reconociendo en él un alma gemela. Ese gesto no fue el inicio de su amor, fue el momento en que finalmente tuvo el coraje de mostrarlo. Y esa revelación, ese secreto guardado durante tanto tiempo, era la prueba final de que su amor había sido real desde el principio. No importaba el dinero, las circunstancias, las diferencias. Desde esa primera noche, desde esa vela encendida y ese deseo susurrado, habían sido inevitables, habían sido siempre, y así, bajo un cielo estrellado, con el futuro brillando ante ellos lleno de promesas y posibilidades, Camila y Rodrigo vivieron su propio final feliz. No perfecto, porque la vida nunca es perfecta, pero real, profundamente, innegablemente real, y al final, eso era todo lo que necesitaban. Claude Eumaía e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.